Ok, en este video lo que vamos a hacer es revisar la configuración algebraica del modelo keynesiano. Vamos a resolver 3 de estas formulaciones y al final vamos a dejar una de tarea. ¿Ok? La primera formulación es la más básica. Para comenzar, recuerden que dijimos en clases que el nivel de producto era igual al consumo más la inversión y más el gasto público. Esto es, que el nivel de producción es igual al nivel de ingreso y es igual a la demanda agregada. Y por otra parte, en clases también dijimos que el consumo era una función del nivel de ingreso y estaba conformado por el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el nivel de ingreso en la economía. Por otra parte, la inversión la vamos a considerar como completamente autónoma o exógena, y también el gasto público va a ser una componente exógena del modelo. Lo que voy a hacer entonces a continuación es reemplazar el consumo en la función de demanda agregada con esta ecuación, y voy a reemplazar la inversión por la inversión autónoma y finalmente el gasto público por la G que está ahí. Por lo tanto, va a quedar de esta forma la ecuación. Va a ser el nivel de ingresos igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso más la inversión autónoma y más el gasto público. A continuación, lo que puedo hacer aquí es despejar la y, dado que tienen la misma variable. Esta variable la voy a pasar al lado izquierdo de la igualdad. Y lo que va a tener es que, bueno, se está sumando aquí esta variable, aquí pasa restando, es el C sub 1 por el Y, y al lado derecho de la ecuación va a quedar todo el componente autónomo de la demanda agregada. Si yo factorizo esto, lo que tengo es que el nivel de ingreso, aquí lo que hice fue factorizar, saqué el nivel de ingreso de ambos componentes, entonces si yo multiplico este Y por este paréntesis, voy a llegar exactamente a esta parte de la igualdad, y al lado derecho mantengo todavía el componente autónomo de la demanda agregada. Y finalmente lo que hago es, dado que estos son dos términos que están multiplicando, el paréntesis está multiplicando la Y, lo que hago es pasar este componente hacia el otro lado de la igualdad, y se está multiplicando acá, entonces paso al otro lado de la igualdad dividiendo. Por lo tanto tengo que el nivel de ingreso es igual a 1 partido por 1 menos C1, que es el componente que está aquí en el paréntesis, multiplicando al consumo autónomo más la inversión autónoma y más el gasto público. Esto se conoce habitualmente como componente autónomo de la demanda agregada, y esto que está acá se conoce como multiplicador keynesiano, que veremos en detalle en clases. La segunda formulación surge cuando suponemos que existen los impuestos. Hasta el momento hemos supuesto que los impuestos son 0. Por lo tanto, lo que hacemos ahora a continuación es suponer la existencia de los impuestos. A los impuestos los vamos a llamar T mayúscula, y este T en este caso es mayor que 0, es decir, existen impuestos en esta economía. Bien, vamos a suponer, para facilitar las cosas, que estos impuestos son pagados por las familias, y además vamos a suponer que es un monto fijo. Es decir, cada familia, independiente de su nivel de renta, tiene que pagar un monto fijo de impuestos. Esto es solamente para efectos del modelo. Por lo tanto, eso nos obliga a redefinir el consumo. El consumo ahora va a ser el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, y esta propensión marginal a consumir va a estar multiplicada por el ingreso disponible. El ingreso disponible es el ingreso que le queda a las familias luego de haber pagado sus impuestos. Por lo tanto, es el ingreso menos los impuestos pagados. La inversión vamos a considerarla nuevamente como exógena, y el gasto público también lo vamos a considerar como exógeno. Bien, por lo tanto vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a reemplazar nuevamente estas formulaciones aquí en la demanda agregada, en el lado derecho de la ecuación original.
La formulación va a quedar de la siguiente forma. El ingreso es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicado por el ingreso menos los impuestos más la inversión autónoma y más el gasto público. Yo puedo, para facilitar las cosas, multiplicar esta propensión marginal a consumir, multiplicarla por el nivel de renta y también multiplicarla por los impuestos. Por lo tanto, llego a la siguiente ecuación, que el consumo autónomo más C sub 1 por I menos C sub 1 por T más I sub 0 más G. Y nuevamente estoy en un caso similar al que teníamos anteriormente, en el cual tengo que unir términos semejantes. Aquí tengo Y de ingreso, aquí también tengo Y de ingreso, por lo tanto voy a pasar este Y de ingreso al lado izquierdo de la ecuación. Si estáis sumando, aquí al otro lado pasa restando. Y al lado derecho de la ecuación me va a quedar todo el componente autónomo. El consumo autónomo menos el C sub 1 por T, que es, recuerden que T es el impuesto que pagan las familias, más la inversión autónoma y más el gasto. Nuevamente, si yo factorizo el Y y hago el mismo ejercicio de pasar multiplicando al otro lado el paréntesis, lo que voy a tener es que el nivel de renta es igual a 1 partido por 1 menos C1, que ya sabemos que esto se llama multiplicador keynesiano, multiplicado todo esto por el consumo autónomo menos el C sub 1 por T más la inversión autónoma y más el gasto público. ¿Bien? Nuevamente, las implicancias de que aquí exista este multiplicador keynesiano son importantes. Como veremos en clases, un multiplicador keynesiano es mayor que 1 y nos va a servir para explicar los efectos que se generan en la economía sobre el ingreso a partir de un cambio en alguna de las variables exógenas de la demanda agregada. Bien. La última, recuerden que dijimos que íbamos a ver tres formulaciones. La última formulación que quiero mostrarles es cuando existe un impuesto a la renta. En el caso que acabamos de ver, hay un impuesto que es autónomo, por así decirlo. Es un impuesto que no depende del nivel de renta. Ahora lo que voy a suponer es que hay un impuesto y este impuesto es una tasa que está multiplicada por el nivel de renta. Por ejemplo, un 22% multiplicado por el nivel de renta de las familias. Nuevamente la ecuación de consumo se va a ver reconfigurada de la siguiente forma. El consumo va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicado por el nivel de renta menos la tasa multiplicada por el nivel de renta. La inversión la vamos a considerar como autónoma aún y el gasto público va a ser G, al igual que en los casos anteriores. ¿Bien? Nuevamente voy a reemplazar esta ecuación de consumo aquí donde dice C. Lo mismo voy a hacer con la inversión y con el gasto público. Por lo tanto, la formulación algebraica de nuestra ecuación básica va a quedar de la siguiente forma. Y es igual a C sub 0 más C sub 1 por I menos la tasa de impuesto multiplicada por la renta más la inversión autónoma más el gasto público. Voy a multiplicar el C sub 1 por los componentes al interior de este paréntesis. C sub 0 más C sub 1 por I menos C sub 1 por T por I más la inversión autónoma y más el gasto público. Y ahora el detalle está en que si quiero reunir términos semejantes, fíjense que tengo nivel de renta aquí, nivel de renta en este componente y aquí también existe el nivel de renta. Por lo tanto, tengo que llevar todos estos componentes al lado izquierdo de la ecuación para poder factorizar como siempre. Por lo tanto, voy a tener el nivel de renta, menos C sub 1 por I más C sub 1 por T por I igual a consumo autónomo más inversión autónoma y más el gasto público. Si factorizo I, lo que tengo es 1 menos C1 más C1 por la tasa de impuesto. Y a este lado tengo todavía los componentes
autónomos de la demanda agregada. Y finalmente lo que hago con este paréntesis entonces es llevarlo hacia el otro lado de la igualdad, si aquí está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, por lo tanto despejo la y y obtengo que el nivel de renta de la economía depende de este multiplicador, que es 1 menos C1 más C1 por T. Todo esto multiplicado por consumo autónomo más inversión autónoma más gasto público. Bien, y ahí tenemos el modelo entonces con impuesto a la renta. El impacto de considerar el impuesto a la renta, en este caso, tiene un efecto directamente sobre el multiplicador keynesiano, que vamos a ver en clase en qué se traduce. Y finalmente hay una cuarta versión. En realidad pueden ser más versiones, pero hay una cuarta versión en la cual podemos hacer depender, así como hicimos depender al consumo de la renta, también podemos hacer depender a la inversión de las tasas de interés. Recuerden que de acuerdo a lo que vimos, nuestro modelo de inversión, según lo que vimos en clases, viene dado por una inversión autónoma, un componente autónomo de la inversión, menos una sensibilidad de la inversión a las tasas de interés. ¿Bien? Por lo tanto, cuando la tasa de interés sube, sabemos que la inversión baja, y si la tasa de interés baja, entonces la inversión va a aumentar. Y esto lo puedo combinar con cualquiera de las funciones de consumo que vi antes. Por ejemplo, el consumo es igual a C sub 0 más C sub 1 por el nivel de renta, el caso más sencillo. Bien. Y el gasto público va a seguir siendo una variable exógena. Y lo que voy a hacer a continuación entonces es reemplazar en el consumo esta ecuación, en la inversión la ecuación de inversión, y en el gasto público va a quedar la G. Y aquí queda un modelo un poco más amplio, en el cual estamos considerando tanto renta como tasas de interés. Por lo tanto, si reemplazamos, vamos a tener que consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el nivel de renta. Y aquí vamos a tener I sub 0 menos I sub 1 por I más el gasto público. ¿Bien? Y esto lo dejamos formulado entonces como tarea. Es el ejercicio que deben resolver ustedes como tarea. ¿Bien?